El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenos días, bienvenidos a las redes de Cap Medical, un viernes más, y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí. ¿Cómo está, doctor Santiago? Me gustaría darle la bienvenida, agradecerle por aceptar venir al espacio de Cap Medical y que se presente para que alguien que nos esté viendo en la consulta virtual tenga el gusto de conocerlo al igual que yo. ¿Cómo está? Claro, muchas gracias, Carla. Muy bien, muy contento, muy agradecido contigo y con todo el equipo de Cap Medical por haberme invitado hoy a platicar con ustedes. Me presento, yo soy el doctor Santiago Calzada, soy médico especialista en hematología, es decir, enfermedades de la sangre, de la médula ósea y también de los órganos linfáticos como los ganglios y el vaso. Eh, yo estudié mi especialidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo un entrenamiento en trasplante de médula ósea también por la misma universidad. Y además soy especialista en medicina interna por el Tecnológico de Monterrey. Ok, ¿Tú cómo bueno. estás? Muy bien, Doc, bienvenida a este espacio. Es la primer consulta virtual del doctor Calzada. Digo, él ya consulta en toda el área metropolitana, pero ahorita virtualmente es la primera. Entonces, doctor, te respire, relájese, no pasa nada, denos de su conocimiento y vamos Sí, a empezar. gracias. Bueno, el tema que usted nos va a ayudar a despejar algunas dudas que va a estar apareciendo en pantalla, donde consulta el doctor Santiago, porque pues cada caso sabemos y siempre lo dejamos aquí como un disclaimer, es diferente, pero pues de manera muy general vamos a hablar de la leucemia. Y Doc, me gustaría que para adentrarnos al tema usted nos diga qué es esto, qué es la leucemia. Perfecto, muchas gracias. Mira, de forma muy cortita y muy simple, la leucemia es un cáncer de la médula ósea. ¿Sí? Vamos a platicar de forma muy sencilla para entendernos muy bien entre todos. Ok. Entonces, es un cáncer de la médula ósea. ¿Y qué es esto? ¿Qué es cáncer y qué es médula ósea? Bueno, el cáncer es una enfermedad en la que una célula sana se transforma a una célula que es maligna. Y esto quiere decir que crece y que se reproduce de forma muy descontrolada, forma tumores que invaden el resto del cuerpo y van destruyendo células sanas. Y todos los cánceres tienen un origen, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de estómago. En el caso de la leucemia es un cáncer de la médula ósea. Y la médula ósea es un tejido que está dentro de los huesos. Casi todos los huesos del cuerpo tienen médula ósea. Y la función de este tejido es la de formar sangre nueva. Aquí nacen las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son las defensas, y las plaquetas. Y lo que pasa aquí en esta enfermedad, la célula que se enferma es el glóbulo blanco. Se convierte en maligno, empieza a crecer de forma descontrolada, invade el resto de la médula ósea y destruye las células sanas de la sangre. Y es por eso que esta enfermedad puede ser un poquito agresiva, ¿sí? Y pues eso es como en pocas palabras lo que es la leucemia. Wow, Doc, nunca me lo habían explicado así. Ya lo entendí completamente, porque de hecho yo hasta traía otra, pues, perspectiva, porque ni siquiera es como que le hubiera preguntado a alguien o a algún otro de los especialistas, pero lo explicó de una manera, pues, muy entendible, porque teníamos como, hay un mito, y quiero que usted me ayude si es verdad o no, de que cuando estás como yendo bajo en hierro y te vas haciendo anemia, eventualmente te puede dar leucemia. ¿Esto es verdad o es un mito, Doc? Esto es un mito y de hecho es un mito. Sí, ya reprobamos. Sí, esto es súper frecuente. Los pacientes lo preguntan siempre en la consulta. ¿Existe esta creencia que anemia y leucemia son cosas parecidas o que la anemia te va a llevar a leucemia? Y no es así, son cosas totalmente diferentes. Hay muchos tipos de anemia y muchos tipos de leucemia, pero en términos generales la anemia es una enfermedad del glóbulo rojo y la leucemia es una enfermedad del glóbulo blanco. Entonces
Es por esa razón que son diferentes. Sí es cierto que muchas leucemias, prácticamente todas, van a causar anemia. Sí, eso sí es verdad. Anemia significa glóbulos rojos bajos. Pero definitivamente anemia y leucemia son cosas diferentes. Sí es cierto, pero no al revés. Exacto. O sea, una es consecuencia de la otra, no Sí, que una la propicie la otra. exactamente. Ok, bueno, yo me entendí y creo que como lo explicó el doctor está perfectamente. Ahora, doc, ¿cómo se puede dar cuenta un paciente que tiene leucemia o que tiene este cáncer en la médula ósea? Sí, mira, la verdad esa también es una pregunta un poquito difícil de responder. Desafortunadamente, los síntomas de una leucemia no son muy específicos, son muy variados. Entonces son síntomas que muchas veces los pacientes pueden dejar pasar. Por ejemplo, los síntomas más comunes son que me sienta cansado, que suba las escaleras de mi casa y me falte un poco el aire, me duela un poco el pecho, em, que ande un poco mareado, que traiga dolores de cabeza con más frecuencia, que las personas me empiecen a decir que me veo pálido. Se pueden inflamar los ganglios, los que se tocan con más facilidad son los del cuello, los de las axilas. Se puede inflamar el vaso, que es este órgano que está aquí detrás de las costillas del lado izquierdo. Esto hace que se apriete un poquito el estómago y nos causa saciedad temprana. Esto es, como bien poquito y ya me siento bien lleno. Em, Puede haber malestar general, dolor en el cuerpo, principalmente en los huesos, es común en las piernas. Puedo sangrar con más facilidad. Me cepillo los dientes y me sangran las encías. Me sueno la nariz y me sangra la nariz. Aparecen moretones en mi cuerpo sin que me haya golpeado. Bueno, doc, pero discúlpeme que lo interrumpa, pero como bien menciona, pues es bien complicado porque, pues lo que usted me está diciendo, a excepción a lo mejor de los ganglios inflamados, pues se parece mucho a otras sintomatologías. O sea, es decir, por ejemplo, los dolores de cabeza, pues puedo traer migraña, o que me siento cansado, pues a lo mejor puede ser porque el estrés o la fatiga, o incluso algo del sistema inmune. Y me preocupa, ¿verdad? Porque he escuchado, digo, desde muy pequeña de que, tu tío está enfermo y batallaron mucho los doctores para encontrarle qué era, porque sé que es un trabajo, el de ustedes, muy interesante, los médicos y aquí en CAP Médica lo reconocemos, su labor, porque es mandar, para que llegue un paciente ya, por ejemplo, aquí con el hematólogo, ya fue medicina general, ya fue medicina interna, em, y en medicina interna tuvo que haber visto que esos síntomas a lo mejor había que ir a la clínica, pero mi pregunta en concreto es, ¿hay estudios que los puedan prevenir? Así como cuando las mujeres hacemos concientización del estudio sobre el cáncer de mama, ¿hay estudios que nos podamos hacer anualmente? Em, Aquí la respuesta a lo mejor corta sería no. No hay, eh, no hay factores de riesgo que desencadenen una leucemia. ¿Sí? No es, por ejemplo, yo sé que si no controlo mi consumo de alcohol me puede dar cáncer de hígado. Si fumo, me puede dar cáncer de pulmón. Entonces hay medidas preventivas, hay campañas de prevención de estas enfermedades. En leucemia no es así. No hay campañas de prevención de la enfermedad. No se puede prevenir. Y por eso la leucemia no respeta y nos puede dar a cualquier edad. Tenemos pacientes recién nacidos con leucemia, personas mayores, 80, 90 años con leucemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente estar muy conscientes de nuestro cuerpo, conocernos. Cuando tengamos alguna molestia, yo creo que siempre vale la pena ir al médico, ¿verdad? No dejarlo pasar. Y tu doctor de cabecera, que puede ser un médico internista, algunos hematólogos como yo somos médicos internistas también, te puede mandar algunos estudios. Afortunadamente, aunque los síntomas no son muy específicos, la enfermedad sí se refleja muy bien en un estudio muy sencillo que es la biometría hemática, que a veces le decimos BH. Ok. Entonces, en ese estudio, si tu doctor te lo pide, o a veces se recomienda ya después de los 40 años, por ejemplo, una vez al año podemos irnos haciendo una biometría hemática y la leucemia se refleja muy bien ahí, casi siempre. Entonces, si un médico te pide ese estudio y ve que algo se sale ahí de lo normal, mi recomendación es que siempre te revise un hematólogo, porque somos los que tenemos más experiencia, los expertos,
analizando el estudio de la biometría hemática. Claro, pues su especialidad es la sangre. Y bueno, perdón, o sea, lo que ya había dicho, pero es que me quedé con el tema porque justo la siguiente pregunta era si había una manera para prevenir la leucemia. Y usted me está diciendo que esta llega nada más porque llega. Y a lo mejor la siguiente es muy lejana, pero como ya me mortifiqué un poquito, pero hay trasplantes, ¿verdad, doc, de médula ósea? Ah, sí, sí, claro. Ok, porque ya me puso muy tenso esto. Sí, no, mira, lo más importante siempre es llegar al diagnóstico, Ok, ¿sí? Afortunadamente, en la biometría hemática se pueden ver algunos cambios que son muy sugestivos de la enfermedad. Entonces, tu médico de primer contacto te va a poder enviar con un especialista. Nosotros vamos a revisar el estudio y para hacer el diagnóstico lo hacemos viendo tu sangre en el microscopio. De hecho, eso es algo que está padrísimo de mi especialidad. A mí me gusta mucho que tenemos mucho contacto con el laboratorio y nosotros mismos podemos preparar tu sangre, teñirla para verla en el microscopio. Y ahí se ven las células malignas. Las puede ver uno en el consultorio, se las puede mostrar al paciente. Con eso se hace el diagnóstico y ya en conjunto con el paciente vamos viendo cuál es el mejor esquema de tratamiento. Y uno de los tratamientos, que a esto voy con tu pregunta, es el trasplante de médula ósea. Sí, es un procedimiento que no todos los hematólogos hacemos. Requiere un entrenamiento especial. ok. Es un proceso complejo, pero es muy buen tratamiento. Ya a lo mejor ahorita o en otra ocasión hablamos más de él, pero no todos los pacientes son candidatos al trasplante. Ok. ¿Sí? Ahora, justo ahorita que me dice usted, no todos los candidatos o no todas las personas son candidatas para el trasplante, perdón. em, ¿Cuáles otras opciones hay para las leucemias? En el caso tanto de bebitos, que si usted puede ser en recién nacidos o en adultos, porque también siempre le pregunto a los especialistas, bueno, hay una población que se ve más afectada o después de cierta edad o a veces más en mujeres que en hombres, pero aquí me dice, no respeta, hay tratamiento y este puede ser diferentes opciones como para un recién nacido o como para alguien en edad adulta. Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante. Sí, como dices, eh, se puede presentar a cualquier edad, en hombres, en mujeres. De hecho, es pregunta de examen si nos está viendo un estudiante de medicina, pero el cáncer más común de todos en los niños es la leucemia. ¿Sí? Ok, Entonces, los tratamientos han avanzado muchísimo, mucho, mucho, han mejorado mucho de forma muy rápida en los últimos años. Sí, ya hay muchos esquemas de tratamiento, medicamentos nuevos, más efectivos. Eh, Hay dos grandes grupos de leucemias, unas son agudas, unas son crónicas. En las leucemias crónicas ya casi todo el tratamiento es tomado en pastillas o en cápsulas, entonces es muy cómodo. En las agudas, todavía el pilar del tratamiento sigue siendo la quimioterapia ok, y muchas veces es quimioterapia que se tiene que aplicar por la vena. O sea, son medicamentos fuertes que destruyen a esas células malignas que hay en el cuerpo. Em, pero cada vez estos medicamentos de quimioterapia son más efectivos, menos tóxicos. Antes los pacientes se sentían muy mal con los tratamientos y con la quimio. Y ahora ya no siempre tiene que ser así. Sí, hay más opciones. Incluso antes el paciente tenía que estar en el hospital meses, meses tratándose y recibiendo la quimioterapia y todo. Ahora ya hay ciertos candidatos a ciertas terapias que se pueden aplicar de forma ambulatoria, es decir, en un centro de infusión, en una clínica como la que tenemos aquí en Cap Medical, en donde el paciente llega, recibe su tratamiento y se puede ir a casa. Entonces es mucho más cómodo para los pacientes tratarse de esa manera. Claro, si eres candidato a este tipo de tratamiento. ok. Doc, es un tema muy complejo y también es un tema, digo, ahorita que lo decía, ay, digo, pues nadie se debería de enfermar, pero creo que los niños, que ahorita que dice que es más común en niños, siempre hay como este dolor extra porque no nada más lo está padeciendo, por ejemplo, el caso del niño, sino los papás. Y pues es un tema muy
complejo y creo que no nos va a Claro. alcanzar el tiempo para terminar todas las preguntas que hay, porque de hecho tengo 10 preguntas sin contestar y me dice el productor que faltan 5 minutos para que cerremos, pero en este caso, Doc, usted me dicen aquí, ¿qué aconsejaría a lo mejor a los papás de alguien que está llevando con este diagnóstico o a alguien que ya es un adulto y lo está atravesando? Porque digo, el que te digan cualquier diagnóstico en cualquier momento, pues es un cambio de vida y psicológicamente nos afecta por más fuertes o resilientes que seamos y que ahí luego nos convertimos en más. Pero, ¿qué consejo le daría usted a estas personas en consulta que nos lo pueda compartir aquí en la consulta virtual? Claro, sí, como tú dices, pues es una enfermedad difícil de sobrellevar tanto para el paciente como para los familiares. Entonces, yo creo que un consejo muy importante es siempre informarnos muy bien, o sea, no quedarnos con ninguna duda, tener confianza con tu doctor, hacerle todas las preguntas que necesites. Entre mejor entienda uno lo que está pasando, es mejor la forma en la que lo sobrellevamos, ¿sí? Eh, Preguntarle qué cuidados puedo tener yo con mi paciente en mi casa, cómo puedo hacer para que todo esto se lleve de forma más sencilla. Y también siempre, ahora el manejo es multidisciplinario, es decir, te vamos a mandar con un especialista en nutrición para que te ayude con la cuestión de la dieta, con un especialista en psicología para que te ayude con esta cuestión emocional. Entonces, todo ese manejo en equipo va a ser muy importante. También se vale pedir segundas opiniones, ¿verdad? Si algo no te quedó claro en una consulta con un doctor, puedes ir a otro. Entonces, no hay ningún problema con eso. Y con todo gusto aquí en el centro, en Cap Medical, en la consulta, yo estaré encantado de recibirlos si hay alguna pregunta en cuanto a este tema. Perfecto. Bueno, también la finalidad de la consulta virtual es que si alguien a lo mejor no tiene el acceso o no vive en Nuevo León y llega a este video, es que puedan, pues a lo mejor tener información más completa, porque lo platicábamos aquí que a veces hay muchos artículos, todos en inglés. Sí, Yo siempre digo que los mejores especialistas están en México y no porque sea yo mexicana, sino porque viví fuera de México y sé que los mejores especialistas y que inclusive a veces a través de mucho esfuerzo y becas y invertirle un poquito salen fuera de México a prepararse y les ofrecen trabajo allá y dicen regreso a poner mi servicio a disposición de los míos y eso es bien importante y bien válido, pero bueno, yo a veces también me siento privilegiada porque aquí en Nuevo León hay muchos y muy buenos especialistas, pero hay algunos otros estados en los que no. Esperemos que la información que hoy nos está regalando el doctor Calzada nos ayude o le ayude a alguien que esté atravesando a lo mejor por un momento ahorita y que tenga dudas y que si le quedaron más dudas las dejen en los comentarios y que la próxima semana podamos a lo mejor hacer parte 2, Doc, porque nos quedamos al inicio. Digo, es muy complejo esto, pero lo invito a ver si puede regresar la próxima semana, ¿cómo ve? claro, Ok, encantado, con mucho gusto. Cualquier cosa pueden contactarme. Igual podemos ponernos de acuerdo para consultas virtuales, ¿verdad? ok. Como tú dices, hay gente que es de muy lejos y hay muchos lugares todavía en la República en donde no hay muchos hematólogos. Es una especialidad que realmente escasea y sí hace mucha falta. No, sí, aquí en Monterrey, pues hay una cantidad, digo, tampoco no muy grande, pero somos 7 millones, o sea, Sí, no da basta, ¿verdad? Y sí, también no, invitamos a las nuevas generaciones que estudian hematología para que haya más y muchos, y luego sí, claro. eventualmente el doctor Calzada sea su profesor. Pero bueno, Doc, viernes, fin de semana, ¿qué va a ser el fin de semana, Doc? Pues cumpleaños mi papá, Ok, entonces lo vamos a festejar en familia. Somos de Linares, Nuevo León. ok, ¿cómo se llama su papá? Jesús, Señor Jesús, saludos hasta Linares, Nuevo Jesús León. Calzada. Y felicidades por el gran doctor especialista que tiene en casa. Y bueno, Doc, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin. Bye bye.